Nos dimos cuenta de esta avioneta que México detectó, Leonel, con buena cantidad de kilos de cosita blanca, ¿verdad? De harina blanca. Esta vez no iba con café, solo iba la cremora. La detectó México. El medio de comunicación que dio a conocer esta noticia fue Infobae. E Infobae fue tajante en decir: México detectó el rastro de la avioneta 200 kilómetros al sur de San Salvador, El Salvador. Aquí hay algo que omiten decir las cajas de resonancia del gobierno, que si, según la Constitución, artículo 84, nosotros tenemos 200 millas en las cuales todavía ejercemos soberanía. Y te dice la Constitución claramente, ¿verdad? 200 millas mar adentro. Si nosotros convertimos millas a kilómetros, nos damos cuenta de que 200 kilómetros al convertirlo se hacen 108 millas. Es decir, la avioneta pasó en territorio salvadoreño, en soberanía salvadoreña. Apelemos a la buena fe que nosotros siempre vamos a tener. La avioneta no salió del Salvador. Como hipótesis, manejémoslo por un momento. Pero no salió del Salvador, pero sin embargo la avioneta pasó por territorio y por soberanía salvadoreña, Leonel. Y Y la no fue fuerza, detectado. y la Fuerza Armada. ¿Cómo es posible de que la Fuerza Armada diga que tenga capacidad para interceptar este tipo de asuntos a 1000 millas náuticas y no a 108 millas náuticas, que es soberanía de El Salvador? Apelando a la buena fe, por supuesto, suponiendo que la avioneta salió por generación espontánea como Mazinger Z del océano y pasó por la soberanía salvadoreña y solo la detectó México. ¿Cómo ve usted este asunto, León? ¿Cree que salió como Mazinger Z de un punto X en el océano? ¿O cómo? Y ya nos vamos a ir entrando más a esto, porque aquí hay más preguntas, ¿verdad? Aquí empezamos. Sí, mira, lo primero que habría que recordar, Mario, es que este no es el primer incidente relacionado con drogas, hallazgo de drogas, y que tenga que ver con El Salvador, que salió del Salvador o pasó por El Salvador. El primero fue un contenedor en España, ¿te acordás? Un contenedor en España que había salido del Salvador. El primero fue uno en Costa Rica en agosto del 2019. Ese no está muy presente, pero fue en Bueno, agosto entonces del sería, 2019. entonces con ese ya serían 4, pero yo estoy partiendo del de España. Correcto, correcto. Entonces, según este registro, el de España, entonces fue el segundo. Después vino el de Panamá, el que más recordamos, ¿verdad? Porque fue más reciente y porque la información fue más contundente. Es decir, el contenedor había partido de El Salvador y en Panamá le encuentran la droga. En el anterior, en el de España, había salido El Salvador, pasó por Panamá, pero no lo detectaron en Panamá, sino que hasta en España. Entonces tuvieron la excusa de decir no, cuando pasó por Panamá, ahí se lo echaron. Entonces, cuando este sale de El Salvador y en Panamá le detectan la droga, pues ahí se cayó la historia de que no fue en El Salvador donde se puso la droga. Y luego ahora viene esta avioneta. Mira, yo no tengo pruebas para decir que este gobierno es narcotraficante, ni tengo pruebas para decir que este gobierno permite el narcotráfico. Digamos que no son ellos, pero lo permiten. Digamos, no lo puedo afirmar. Lo que sí podemos es señalar estos hechos, ¿verdad?
que apuntan hacia esa realidad, ¿verdad? Es decir, el hecho de que por aquí pase droga o desde aquí salga droga, además en un gobierno que se jacta de tener todo el control, ¿verdad? Entonces es bien extraño. Además tenemos otros hechos que los podemos relacionar. Sabes cuando un baño está Alejandro sucio, pero no Mason, cuando una avioneta con droga sí, está pasando en tu sí, soberanía. exactamente. ¿Te acordás cuando Alejandro Mason, en los audios que publicó El Faro, Alejandro Mason advertía a funcionarios de Bukele, a Ernesto Castro, al presidente del partido, ¿cómo se llama? Savi Sabla, que son con los dos con los que conversó y grabó los audios, y nosotros los conocemos por El Faro. Ahí Alejandro Mason advierte que hay funcionarios del gobierno de Bukele o que hay aliados del gobierno de Bukele señalados por Estados Unidos como narcotraficantes. Ese es otro hecho. Y luego hay un último hecho anecdótico que muy pocos recuerdan, y es que al inicio de cuando se da la pandemia, los paquetes de alimentos venían de México, ¿verdad? Y en México fue un escándalo. Hay medios mexicanos que publicaron que un candidato, alcalde, algo así en México, repartía paquetes que decían gobierno de El Salvador. O sea que quizás eran algunos paquetes que del envío para acá se quedaron en alguna bodega y le dijeron, repartí eso, ¿verdad? Entonces el hecho de que venían de Sinaloa los paquetes de alimentos, hay muchas señales, ¿verdad? Y sobre las que este gobierno nunca ha sentado postura, nunca ha informado, nunca ha clarificado. Entonces yo creo que, y si relacionas con esto el hecho de que a un funcionario se le detiene con $60,000, que a saber de dónde proviene, que dicen que es de una compra de ganado, pero ¿por qué intentó ocultar ese dinero si venía de una actividad correcta? Es decir, hay tantas cosas que huelen muy mal, muy mal. Y es muy probable, hay alguna gente que ha especulado que ya la DEA, la Oficina Antidrogas de Estados Unidos, esté tras todas esas movidas. Hay algunos consideran que este avión que fue detectado por las autoridades mexicanas pudo haber sido detectado con ayuda de la DEA, ¿verdad? Entonces, y esto lo relaciono con lo que conversamos el otro día, este doble estándar con que el Estados Unidos está comportándose con Bukele. Es decir, por un lado, la administración Trump se supone que lo apoya, se supone que son aliados, pero por otro lado están filtrando información crítica del gobierno de Bukele. Entonces, mientras le apoyan, por un lado, le filtran información al New York Times sobre que Osiris Luna fue a criteriarse y a ofrecer información sobre el pacto con las maras. Mientras lo apoyan, el Departamento de Estado le filtra información a CNN, donde le dice que un hermano del presidente le envió correos a un asesor de Marco Rubio donde le ofrece descuentos en el SECOP a cambio de que devuelva a los líderes de las pandillas que están allá. Mientras les apoyan, fuentes del FBI, del ex equipo Vulcan, filtran información de que este equipo de investigador, además de investigar las negociaciones de Bukele con las maras, estaba investigando posibles delitos de corrupción del gobierno de Bukele. Entonces, no habría que descartar que mientras le apoya, al mismo tiempo la DEA ha empezado a monitorear
algunas actividades vinculadas al narcotráfico que suceden en territorio salvadoreño. Entonces yo creo que detrás de todos estos hechos puede irse configurando la revelación de que en nuestro país tengamos un gobierno que hace narcotráfico o que es permisivo con esta actividad ilícita. Es decir, creo que hay una serie de hechos que configuran una revelación de este tipo. Lo del helicóptero en México, el avión en México, me parece que hasta ahora es de lo más fuerte por la cantidad, ¿verdad?, de droga, por la contundencia en que se afirma, venía del Salvador, ¿verdad? Venía del Salvador, sea que, como vos decís, ¿verdad?, las dos posibilidades, sea que salió de aquí, ¿verdad?, que salió de algún lado y se metió al mar y allí es donde ya lo cachó el radar mexicano, ¿verdad?, cuando ya había entrado al mar 200 kilómetros al sur de San Salvador, o es que venía de otro lado y pasó. Pero si pasó, ahí entra lo que tú dices, ¿por qué no fue detectado? Aquí lo otro que nos... Bueno, aquí hay preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí yo estoy viendo que publicó un tuit Mario Gómez. Mario Gómez publicó un tuit que me parece interesante, se lo voy a presentar. Fíjense, miren este tuit, le responde aquí a un periodista español. Dice Mario Gómez, parece un Cessna 210, ¿verdad?, que es el avión que han capturado, la avioneta. Esas cargadas con 400 kilogramos, que es la carga máxima, y copiloto dan una autonomía de 2 horas de vuelo. Pone él. Según especificaciones, vuelan a unos 240 kilómetros por hora. O sea, un rango de 480 kilómetros. Tuvo que ir bordeando la costa y haciendo paradas. Eso de 200 millas al sur, no lo sé, Rick, dice él. Cuando pasó esto, yo le pregunté a Grob sobre, y le di las especificaciones que daban y dice, mira, como El Salvador no es un país, y ya nos vamos a meter un poquito a esto hacia el pasón, que produzca, lo más plausible, te dice la inteligencia artificial, es que esta harina blanca venga de Colombia o Ecuador, porque son países productores. Y en un punto cercano a El Salvador, tuvo que pasar a repostar, porque no tiene la autonomía suficiente para llegar a México. Esto es un poco lo que dice Mario Gómez. Ahora, de ser así, tuvo que repostar. Y es muy curioso que 200 kilómetros al sur de San Salvador, cerquita de El Salvador. Si El Salvador de ancho tiene 300 kilómetros, perdón, de largo tiene 200 kilómetros y de ancho 80, cerquita del país. Ahí queda la duda, ¿verdad? Repostó, de dónde venía, las autoridades no han dicho nada. Ahora, suponiendo eso, que no venía de El Salvador, Leonel, porque aquí somos hipótesis las que estamos manejando. Suponiendo que venía de otro país productor o suponiendo que salió de alguna pista que hay en el océano, qué sé yo. Ahora, hipótesis 2. Suponiendo que salió de El Salvador, en ese sentido, teniendo los antecedentes cercanos, y acá los estamos poniendo en pantalla nuevamente, por ejemplo, acá vemos las 4 noticias. Costa Rica localiza narcoavioneta que salió de El Salvador y era cargada con harina blanca. Domingo 4 de agosto del 2019. España incauta 700 kilos de harina blanca procedentes de El Salvador. 28 de octubre del 2021. Panamá decomisa 1.152 paquetes de cosita ilegal procedente de El Salvador y con destino a Bélgica. Y la última, Gobierno de México intercepta avioneta con 427 kilos de harina blanca que sobrevoló 200 kilómetros al sur de El Salvador. Hombre,
con estas noticias, con este antecedente, yo me pregunto, o partamos de la siguiente hipótesis, que la avioneta sí salió de El Salvador, segunda hipótesis. En ese sentido, si la avioneta salió de El Salvador, quiere decir que El Salvador ya es productor de harina blanca, cosa que en el pasado no era. Los medios más especializados como Insight Crime no sitúan a El Salvador ni a ningún país centroamericano como productor de harina blanca. Segunda pregunta que se deriva de esta hipótesis. Si en dado caso Centroamérica y El Salvador no son productores de harina blanca, entonces El Salvador se convirtió en un hub logístico donde llega este asunto y de El Salvador sale para diferentes destinos. Leonel, ¿cómo lo ves? Sí, fíjate que esta última hipótesis es interesante, la que estás planteando, como el hub logístico. Acordate que históricamente El Salvador ya ha sido utilizado para eso. En los años 80, ¿te acordás del escándalo Irán-Contras? El Salvador, la base aérea de Ilopango. Los Irán Gates. La base aérea de Ilopango. Para los que no saben, la CIA financiaba la contra nicaragüense con el contrabando de droga. De esa forma financiaba la contra nicaragüense. Sí, fíjate que hay a quienes leen libros, hay un interesante libro que les recomiendo. Yo lo leí, lo tengo. Lo escribió un periodista noruego que vivió en Nicaragua, en la Nicaragua sandinista de los 80, y escribe un libro que se llama La paz prohibida, el laberinto centroamericano de los 80. Entonces es un libro que narra una serie de conspiraciones y de cosas que sucedieron en la Centroamérica de los 80. Y ahí se narra en detalle la operación Irán-Contras. Y en este libro, este periodista describe que el aeropuerto de Ilopango en El Salvador en los 80 fue utilizado para dos cosas. Uno, fue utilizado como base para terroristas anticubanos. Posada Carriles tuvo una oficina en Ilopango, y también fue utilizada para mover la droga, es decir, droga que como vos decís, llegaba y luego salía otra vez. Entonces El Salvador en los años 80 ya tuvo esa función. La base aérea de Ilopango era una instancia que servía para un operativo de narcotráfico. Entonces no sería casualidad que ahora esté sucediendo lo mismo, ¿verdad? Yo no voy a decir que el gobierno de Bukele es narco porque no tengo pruebas y digamos, yo como periodista, digamos, trato siempre de ser responsable, de tener fuentes para lo que digo, pero lo que sí es innegable, Mario, es que hay una serie de acontecimientos, ¿verdad? Una serie de acontecimientos que te sugieren que este gobierno algo tiene que ver con narcotráfico. Si no lo están haciendo gente del gobierno, sí lo están permitiendo. Porque de qué otra manera explicamos que un avión con 400 kilos de droga, equivalente a 90 millones de pesos mexicanos, que es más o menos 5 millones de dólares, no fue detectado en El Salvador? Lo encuentran a 200 kilómetros de San Salvador y aquí no fue detectado. ¿Cómo explicas un contenedor con droga detectado en Panamá que procedía de El Salvador? ¿Cómo explicas este otro contenedor que vieron en España? Y luego este caso de Costa Rica que vos dijiste que yo no me acordaba. Entonces, aquí algo está sucediendo. Y yo creo que yo tengo la sospecha que los Estados Unidos está allá atrás de eso. Y también
así como le siguieron a Bukele las negociaciones con las maras, probablemente también estén tras esto ya. El hecho de que agarren a un funcionario en Honduras, ¿no? Yo no creo que sea porque los policías hondureños son más listos que los salvadoreños. Probablemente alguien dio el aviso, ahí va ¿verdad? El que los mexicanos hayan agarrado este avión probablemente también sea con apoyo estadounidense. No quiero decir que los mexicanos no lo podrían hacer por sí solos, pero digamos, puede ser que sea con apoyo estadounidense. Claro, y esa era la última pregunta, de que esto podría ser una entrega controlada, como la de Panamá, como la de España, con la diferencia de que en este caso la metodología cambió, porque tanto para España como para para Panamá, hombre, si son contenedores, Leonel y familia que nos está viendo, si son contenedores, ha tenido que pasar por los puertos salvadoreños, administrados por CEPA, ¿verdad? O sea, tenemos que dimensionar la magnitud de esto. Cuando Panamá dice contenedores con droga que venían del Salvador, en contenedores del Salvador, y cuando España dice que son contenedores que proceden del Salvador con contundencia, perdón, significa de que este asunto ilegal pasó por encima de todos los controles que debe de haber en el país para evitar que vaya droga, ¿verdad? O sea, que eso es grave, porque en este caso podríamos estar hablando de gente que podría estar involucrada en meter estos asuntos, ya sean los dueños de los contenedores, ya sea algún funcionario que le den su patecho. Algo está pasando, algo está pasando. Hoy cambió la metodología. Hoy fue una avioneta. Yo creo de que aquí fue un anuncio de la DEA, tanto lo de Panamá como esto, yo creo que son entregas controladas. El día que pasó, nosotros hablamos de las entregas controladas, que la DEA permite que se hagan las entregas, pero en esta cuestión ha cambiado la metodología, porque este asunto, porque este asunto ilegal, porque esta harina blanca, porque esta cremora, no ha llegado a su lugar de destino, sino que la han interceptado a medio camino. Usualmente no ocurre eso porque dicen, bueno, vamos a ver quién es el destinatario final. Sabemos quién es el destinatario inicial, vamos a ver quién es sabemos quién es quien lo envía, vamos a ver quién es el destinatario. En este caso interrumpen eso. Es decir, no les interesa quién lo recibe, sino cortarlo en medio. Y en este caso, los tenemos identificados. Sabemos quiénes son. Podría haber algo de eso, Loni. Ya con esto vamos a ir cerrando. Sí, yo estaba pensando en que sería interesante saber qué pasa con las personas que detuvieron. Los 3 tripulantes de la avioneta que fueron detenidos en México. ¿Todavía estarán en México? ¿Se irán a quedar, los irán a juzgar en México o Estados Unidos, asumiendo que la droga iba para allá, los va a querer procesar allá? ¿Y qué información pueden tener esas 3 personas? ¿De quiénes los enviaron? ¿Quiénes están involucrados en el negocio? Eso es a mí lo que me parece también más curioso, de que no revelaron la identidad de la avioneta, que en este caso sería el número de serie. Sabiendo el número de serie, ¿qué es lo que se puede saber? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el propietario? Lo mismo pasó con los contenedores. Sí. Con los contenedores no hablaron del número de serie de los contenedores. Sí. Es decir, están evitando decir quién es el propietario de estos asuntos, ¿verdad? Sí. Y yo creo que también lo que genera más dudas es el silencio del gobierno salvadoreño de no dar explicaciones y el hecho de que no haya diligencias, que no haya detenidos, que no haya investigaciones. Eso hace pensar que esto está siendo avalado, tolerado, permitido
desde las más altas instancias. Y ahí hay que recordar que ya un presidente centroamericano fue extraditado y condenado por actividades de narcotráfico, el famoso Juan Orlando Hernández.